Hoy vamos a dar inicio entonces a la fase complementaria de lo que es la gestión de riesgo que corresponde a la evaluación y respuesta al riesgo en la gerencia de proyectos. La vez pasada estuvimos conversando referente a la relevancia de la gestión de riesgo en la dirección de proyectos y a la primera fase o el primer proceso de la gestión de riesgo, como es la identificación de riesgo. Hoy vamos a conversar con los dos siguientes procesos que corresponden a la evaluación y respuesta al riesgo en la gerencia de proyectos. La evaluación del riesgo, por supuesto, tiene una connotación muy importante. Una vez que se han identificado los riesgos o los potenciales riesgos que puedan anteponerse a los objetivos del proyecto, como el alcance, costo, tiempo y calidad, y reputación y credibilidad, entre otras cosas, ¿no? Entonces, una vez que se ha hecho la identificación de riesgo, hay que evaluarlo para ver qué tan incidente, cuál es el impacto que representaría los objetivos del proyecto, cuál es la relevancia, ¿no?, a la consecución del alcance del proyecto. Y hay que considerar algunas líneas de evaluación de riesgo. ¿Cuál es el alcance entonces de lo que es la evaluación de riesgo? El alcance de la evaluación de riesgo se puede definir como el marco de cobertura y límite dentro de los cuales se analizarán los eventos del proyecto, los eventos que pueden traer algún resultado incierto a los objetivos del proyecto, ¿no? Aquí, por supuesto, se van a analizar todos esos eventos, todos esos posibles eventos que con criterios muy objetivos se tienen que definir de alguna manera para darle una priorización y sustentar, por supuesto, un plan de respuesta. Y cuando decimos que se debe sustentar un plan de respuesta es porque realmente debemos justificar que ese tipo de riesgo, que ese tipo de probable evento tenga cierta relevancia e importancia y pueda, por supuesto, de alguna manera afectar seriamente los objetivos del proyecto y su plan de respuesta, que implica un desembolso extraordinario que debe estar contemplado dentro de la línea base del costo, es justificable, ¿no? Entonces hay que documentar bien cuál es la forma. Entonces, en términos generales, el alcance de la evaluación de los riesgos incluye, por supuesto, todos los riesgos que se han identificado. Cuando hicimos los ejercicios en nuestros casos prácticos, como el viaje a Egipto, la elaboración de la cena familiar, se hizo una lista muy larga de cualquier cantidad de posibles eventos que puedan entorpecer los objetivos del proyecto, pues. Entonces, aquí en el proceso de evaluación se tienen que incluir todos, o sea, todos los riesgos identificados que puedan afectar el proyecto, por supuesto que sean amenazas o sean oportunidades, incluyendo su nivel de impacto y su probabilidad. Hay que definirlo en todo. Entonces, por supuesto, también tenemos que considerar los riesgos asociados a los entregables. Pues, ¿cuál es el entregable? La materialización del alcance del proyecto a todo y cada uno de los procesos y con cada uno de los recursos humanos, financieros, proveedores, tecnología, cumplimientos regulatorios, en fin, todo lo que tenga que ver con las aristas del proyecto, ¿no? Seguridad, calidad y el proceso de operación. Eso es fundamentalmente lo que se incluye, todo lo que se identificó. O sea, vamos a darle entonces un proceso de priorización a través de alguna metodología, ¿no? Entonces, ¿qué objetivos del proyecto, por supuesto, se debe cubrir? Normalmente, por supuesto, abarca el alcance del proyecto como tal, que se materializa con lo que hay que hacer, con lo que hay que entregar formalmente, ¿no?
Y también, por supuesto, incluye lo que es el cronograma, la base de los costos, la calidad y, por supuesto, de acuerdo a la naturaleza o al contexto del proyecto, incluiría, por supuesto, los niveles de seguridad, los niveles de reputación organizacional, ¿no? Y la sostenibilidad de la organización. ¿Cuál sería entonces el nivel de profundidad de estos análisis? Ya lo vamos a ver adelante. Entonces, la evaluación del riesgo es un proceso muy crítico en la gerencia de proyectos que implica, por supuesto, la identificación, análisis y priorización de los riesgos potenciales que podrían afectar el logro de los objetivos del proyecto. Esta evaluación va a permitir a los gerentes del proyecto tomar las decisiones informadas y desarrollar estrategias efectivas para mitigar los riesgos identificados, mitigar una forma de enfrentar los riesgos como tal, ¿no? Entonces, aquí se va a aplicar básicamente, ¿no?, dos niveles de formas de evaluación, a través de la vía cualitativa, que suele sencillamente aplicarse de manera general a todos los riesgos para clasificarlos y priorizarlos, así como procedimos en cada uno de los casos que hemos desarrollado hasta ahora, ¿no? Hay que considerar también dentro de este proceso de evaluación lo que vamos a denominar en adelante como son los criterios y las escalas y los umbrales. Cuando hablamos de criterios, por supuesto, hablamos de cómo te vas a basar, en función de qué tú te vas a tomar una opinión sobre la severidad que pueda tener un determinado riesgo identificado como tal, ¿no? Cuando hablamos también de esos umbrales de tolerancia, por supuesto, tenemos que tener en cuenta lo que se debió haber establecido originalmente en el acta de constitución del proyecto, porque allí se dan las limitaciones dentro del desarrollo a lo largo de la vida del proyecto, al director del proyecto y posiblemente a cada uno de los directores de las áreas funcionales, que se divida el tipo de proyecto que corresponda, y por supuesto con inclusión de lo que es el director o el gerente de riesgo, pues, cuáles son los niveles que ellos tienen de autonomía como tal. Por supuesto, en este tipo de proceso va a implicar mucho la experiencia, las lecciones aprendidas a través de proyectos similares anteriores, las datas históricas, entre otras cosas, la contribución del equipo, ¿no? Porque esto se trata de una participación transversal, absoluta, para que todos los miembros del equipo puedan dar su opinión de acuerdo a su nivel y a su escala de especialización dentro del desarrollo del proyecto. Entonces, ¿cuál sería la importancia de la evaluación del proyecto? La importancia de la evaluación del proyecto implica, por supuesto, identificar los problemas potenciales inicialmente, luego priorizar esos riesgos, mejorar la toma de decisiones y optimizar los recursos. Básicamente, esto es lo que corresponde a esa importancia. Cuando nosotros evaluamos, por supuesto, vamos a identificar los problemas potenciales. ¿Cuáles son los problemas potenciales? Aquellos que tengan mayor exposición al riesgo y que estén en el umbral de alerta, en el umbral de alto impacto y alta probabilidad de ocurrencia. Recuerden que no solamente tenemos que considerar dos variables en niveles altos, ¿no? Porque pueden tener alto impacto, pero muy baja probabilidad de ocurrencia, pero hay que considerarlo como tal, porque si llegase a ocurrir, puede traernos serias consecuencias en el manejo financiero, ¿no? El cronograma, y por supuesto la calidad se puede ver comprometida al respecto. La priorización de los riesgos es decir, bueno, vamos a sentarnos con seriedad y con basamento lógico cuáles son aquellos riesgos que hay que atender inicialmente, porque lamentablemente la lista infinita, ¿no? La lista amplísima de riesgos que podamos identificar, no todos
son susceptibles de la asignación de una respuesta al riesgo como tal. Porque la respuesta al riesgo implica una reserva, ¿no? Una reserva monetaria, y si le vamos a dar una reserva a todos los riesgos posibles riesgos que creamos, independientemente de su impacto y su probabilidad, principalmente sobre su impacto, tendríamos entonces una distracción de recursos financieros estéril, ¿no? O sea, realmente que no tendría sentido. Incrementaríamos el costo o el nivel de presupuesto más allá de lo que originalmente podría ser el costo estimado del proyecto. En cuanto a la mejora de toma de decisiones, porque vamos a tomar decisiones en función de buena data, en función de buena información, en función de buen análisis, entonces tomaremos las decisiones respectivas. ¿Lo aceptamos, no lo aceptamos, lo delegamos, lo evitamos, ¿verdad? Podemos hacer algunos cambios para poder entonces no entorpecer los objetivos del proyecto, siempre en esa función, y por supuesto no comprometer la calidad del entregable. Y por supuesto nos trae una optimización de recursos, porque vamos a hacer específicamente las reservas necesarias, ya con la experiencia y con la información y con todos los datos y con todos los análisis. Es decir, bueno, esto es posible que pase, vamos a hacer la reserva correspondiente. Si no pasa, bueno, efectivamente esa reserva podríamos considerarla como un efecto positivo, y podríamos cubrir otros eventos que realmente a lo largo de la vida del proyecto no estén plenamente, no se hayan identificado, pero realmente no haya merecido tampoco una atención prioritaria como merece lo que realmente representan alta potencialidad. El proceso de evaluación del riesgo, por supuesto, va a ser una ruta metodológica que nos va a permitir de alguna manera pasar de lo que originalmente planteamos, en que se basa la gestión de riesgo, que es de la incertidumbre, el manejo de la incertidumbre, toda esa incertidumbre que está dispersa, ¿no?, en torno al proyecto, a decisiones por supuesto concretas y que son ampliamente defendibles dentro de la gestión de la organización y el propio proyecto. Entonces, iniciamos formalmente con lo que es la identificación de riesgo, que ya lo vimos. Pues. La identificación de riesgo es la fase donde levantamos de manera sistemática, ¿no?, a través de reuniones, a través de tormentas de ideas, ¿no?, esos eventos potenciales que de alguna manera podrían afectar los objetivos: alcance, tiempo, costo, calidad, seguridad, reputación, ¿no?, entre otras cosas. Una vez identificados esos riesgos, con esa lista sin orden, sencillamente por disposición de cada una de las unidades o los especialistas en que se pueda dividir el proyecto, ¿no? El proyecto tiene algunas unidades muy específicas dependiendo de la naturaleza del proyecto, ¿no? Recursos humanos, finanzas, la parte jurídica, la parte de logística, la parte de producción, ¿ok?, la parte de proceso. Entonces todos tienen una experiencia, todos tienen unas ideas, todos tienen una información, y eso lo llevamos entonces a esa lista inmensa de cualquier cantidad de cosas que puedan pasar. Por supuesto, cosas reales, no vamos a inventar cosas fantasiosas, aunque hoy en día cualquier cosa puede pasar. Luego avanzamos al análisis cualitativo del riesgo. El análisis cualitativo del riesgo, por supuesto, nos va a ayudar a jerarquizar de manera preliminar esa lista de riesgos con criterios como prioridad, probabilidad e impacto, ¿no? O sea, también implicaría lo que sea urgente o no urgente, y lo que sea detectable como tal, de modo que de alguna manera pongamos la atención donde realmente importa. O sea, ahí cuando comencemos a consultar, por ejemplo, en una reunión de trabajo, los expertos de finanzas que establecen un determinado riesgo, o los expertos de sistemas que pueden proponer un criterio, una opinión sobre determinado proveedor que puede generar retrasos, entre otras cosas. Entonces ellos van diciendo, pues, ¿qué pasa si pasa? ¿No?
¿Qué pasa si pasa? Aquí hablamos de una manera muy subjetiva, ¿no? Muy en términos genéricos, ¿no? Es una evaluación alto, bajo, medio, por decir algo, ¿no? O sea, muy bajo, medio, alto, ya eso depende de la propia organización y la cultura que tengan en este tipo de eventos, ¿no? Entonces, cuando hacemos ese análisis cualitativo, que no es más que una opinión o una experiencia, una documentación, mira, en anteriores oportunidades tenemos registrado que el tipo de evento o posible riesgo, posible evento, se materializa y genera un impacto severo en las partes, en los objetivos, por ejemplo, de tiempo, ¿no? Y acuérdense que esto es una cadena, ¿no? Cuando hablamos de la triple restricción del proyecto, que no, fundamentalmente o originalmente se estableció como calidad, costo y tiempo, ¿okay? Tres triángulos que se cruzan entre sí, y cualquier movimiento de valor que puedan tener este tipo de variable va a afectar, por supuesto, la calidad. De alguna manera va a afectar la calidad, porque va a incidir, pues, porque hay que distraer recursos, porque es un efecto en cadena, fundamentalmente es un efecto en cadena. Entonces el análisis cualitativo lo que es una priorización a través de esa experiencia, pues. Vamos a ver una escala del 1 al 5, bueno, 1 al 5, entonces cada quien va dando 1, 3, 2, 4, 5, 1, y así sucesivamente. Pero esto a veces no es suficiente, ¿no? No es suficiente para poder meter el pecho a un proyecto, y por supuesto considerando su naturaleza y su nivel de complejidad. Entonces tendríamos, después del análisis cualitativo, si es necesario, aplicamos el análisis cuantitativo de riesgo. El análisis cuantitativo de riesgo amerita solo cuando tenemos números. Es un proceso dentro del contexto que amerita el uso de números. Aquí no se trata ya de números que representen valores de probabilidades de ocurrencia, que representen impacto monetario. O sea, tenemos que ya llevar a modelos, ¿no? Entonces tenemos que con esto vamos a obtener estimaciones numéricas, no una estimación apreciativa como lo puede considerar el análisis cualitativo, que hay que hacerlo para todos, pero no todos los riesgos que se le hace el análisis cualitativo van a pasar al análisis cuantitativo, porque sí, tenemos que disponer de data, tenemos que disponer de equipos especiales, tenemos que disponer de analistas, tenemos que disponer de gente que interprete este tipo de cosas, especialistas en estadística, manejo de simuladores, entre otras cosas, y para que eso tenga funcionalidad y credibilidad a la hora de usar un simulador, por ejemplo, se requiere una gran cantidad de datos que sean verificables, que sean certeros, porque si los datos no sirven, no va a resultar, valga la redundancia, resultados inservibles. Por supuesto, no todos los riesgos son susceptibles de un análisis cuantitativo como tal, ¿no? Esta estimación numérica nos va a traer como efecto que los riesgos prioritarios, nos va a traer un efecto numérico sobre los riesgos prioritarios que afecten directamente al cronograma, al presupuesto, y por supuesto también podría involucrar al desempeño esperado como tal, que hacer, ¿no? Cómo hacer las cosas, para comprender, por supuesto, su magnitud y su exposición, estableciendo análisis de escenarios. Ya la cosa aquí se pone más complicada, ¿no? Pero es sumamente interesante. Y finalmente, por supuesto, llegamos a la evaluación y priorización, donde vamos a consolidar todos esos hallazgos, toda esa información, y por supuesto definir cuáles son los riesgos que requieren respuesta inmediata, cuáles son las que se gestionan por monitoreo, dejando por supuesto una base clara, muy clara, para seleccionar las estrategias que corresponden para el tratamiento y asignar los responsables correspondientes a cada tipo de riesgo. ¿Por qué responsable? Porque cada unidad en que se especializa el proyecto, en que se divide el proyecto, debe tener un responsable, tiene un responsable.
no cabe duda, ¿no? Que la parte de finanzas, la parte de sistemas, la parte de comunicaciones, la parte de gestión de recursos humanos, la parte de logística, compra, importaciones, producción como tal, ¿no? Ingeniería, estudios, qué sé yo. Tiene gente especializada, ¿no? Los líderes de cada una de esas unidades son los que realmente tienen que monitorear y vigilar ese potencial evento que pueda materializarse, cómo evitarlo y cómo alertarlo, ¿no? Cuando suenen las alarmas, ¿no? los Tigers suenen, entonces estar activo en la jugada para que no haya ningún inconveniente ni ningún retraso en el desarrollo del proyecto. Aquí lo más importante, por supuesto, es el proceso. Es que este proceso no es aunque pareciera, no es un proceso lineal, ni se va a hacer una única vez, se va a hacer una primera vez y se va a convertir en un proceso iterativo y se va ajustando conforme vaya evolucionando el proyecto y cómo vaya cambiando el entorno, que el entorno es lo que nos puede disparar, ¿no? un potencial evento que afecte los objetivos del proyecto. Vamos a detalle un poco en lo que corresponde al análisis cualitativo de riesgo. Esta va a ser la primera etapa formal de evaluación, el análisis cualitativo. O sea, ahí todos los riesgos que se identifiquen, todos los riesgos, lo vamos a analizar a través de esta metodología. En este análisis se clasifica y se priorizan los riesgos con criterios estructurados sin recurrir todavía a mediciones numéricas. Aquí sencillamente es una opinión, una visualización. O sea, yo tengo por experiencia que este tipo de eventos, en este tipo de proyectos, tiende de esta manera. Y la experiencia te hace cómo estar preparado para esa respuesta. O sea, ¿cuál es el propósito de este análisis? El propósito, por supuesto, es primero, se clasifica, se ordena y prioriza los riesgos según su probabilidad de ocurrencia y su impacto potencial. Y estamos hablando ya de una clasificación subjetiva, ¿no? Entonces, aquí el propósito es muy concreto, ¿no? Ordenar los riesgos según su probabilidad de ocurrencia y su impacto potencial. Eso es básicamente lo que corresponde a este primer propósito. ¿Con qué objeto? Con el objeto de ofrecer una visión rápida y clara a la exposición del proyecto a través de la exposición del riesgo. Que la exposición del riesgo no es más que el producto que se obtenga de la probabilidad de ocurrencia y el impacto que representaría ese riesgo en caso de materializarse, ¿no? Entonces, así tan sencillito como esto, un producto, una multiplicación, probabilidad por impacto. También ofrece una visión general rápida de la exposición del riesgo al proyecto y, por supuesto, actúa como filtro para concretar la atención de los eventos realmente relevantes. Esto, por supuesto, en términos de gestión, esto nos va a permitir de alguna manera optimizar, ¿no? Optimizar el tiempo y los recursos de respuesta, porque ya de una vez tenemos la visión adelantada de qué es lo que puede pasar. Entonces aquí vamos a buscar la forma de diferenciar los riesgos que requieren la atención inmediata de aquellos que realmente pueden mantenerse bajo un simple seguimiento. Eso es lo que básicamente contempla el propósito del análisis cualitativo. Se puede decir de alguna manera que el análisis cualitativo va a actuar como especie de un filtro estratégico para enfocar los esfuerzos en los riesgos que verdaderamente representan un peligro, una amenaza a los objetivos del proyecto. Entonces nos va a permitir prepararnos o preparar la base para enfrentar estos procesos en las etapas posteriores de la gestión de riesgo, como lo puede ser, si es necesario, si es prudente, un análisis cuantitativo. Por otra parte, tenemos lo que es el valor de gestión que considera el análisis cualitativo de riesgo.
el valor de gestión inicialmente nos va a permitir optimizar la asignación de tiempos y recursos y respuestas. Asimismo, nos va a permitir distinguir entre riesgos que exigen atención inmediata y aquellos solo que requieren seguimiento. Y por supuesto, como dijimos anteriormente, vamos a preparar esas bases para las etapas posteriores a la gestión del riesgo. En cuanto a lo que es el alcance y los criterios de valoración de este proceso de análisis cualitativo de riesgo, se dice que se aplica a todos los riesgos identificados y se emplean en escalas ordinales para traducir la percepción experta en prioridades operativas. Aquí la idea central es que esta evaluación se aplique a todos los riesgos identificados, como originalmente dijimos, sin excepción alguna, ¿no? Precisamente para asegurar una visión integral y evitar que tengamos algún sesgo, ¿no? Quizás a veces por intuición o sencillamente a veces yo puedo percibir que eso es más grave que otro, ¿no? En forma inicial. Entonces, lo hacemos como para hacer ese filtro, ¿no? No todo es corazonada, aunque yo soy de los que piensa que también el gerente, el director de proyecto, el gerente de riesgo, tiene que ir más allá de los análisis. A veces la intuición, eso es como cuando las abuelas nos dicen, no, yo tengo un presentimiento. Bueno, ese presentimiento es por experiencia. Ese presentimiento es como que, mira, huele a tierra mojada, ¿no? Va a llover, dicen la gente del campo, ¿no? Algo te está dando señas de que puede pasar algo, ¿no? Esos son los alertas, ¿no? Los identificadores como tales. Dentro del alcance, se aplica de manera generalizada a todos los riesgos identificados. No se distingue por naturaleza o magnitud inicial, todos entran primero al tamiz cualitativo, o sea, alto, bajo, medio. Tanto para la probabilidad como para el impacto, ¿no? Aunque podríamos usar, disculpen, escalas de acuerdo a la cultura organizacional, ¿no? Entonces, para convertir esta apreciación experta en decisiones operativas, utilizaríamos entonces lo que podríamos considerar como las escalas, ¿no? Las escalas numéricas: 1 bajo, 3 medio, 5 alto, ¿no? Lo importante aquí es que no es el número en sí lo que representa la potencialidad del riesgo, sino la consistencia del criterio que mantengamos para que todo evaluemos bajo un mismo marco. Eso es lo que fundamentalmente debe prevalecer, ¿no? Estas escalas también pueden ser descriptivas, ¿no? Muy bajo, muy alto, muy medio, ¿no? O sea, cosas de acuerdo al criterio muy objetivo como tal, ¿no? También, ¿qué decide este tipo de análisis, ¿no? Por supuesto, decide respuestas inmediatas, monitoreo activo y necesidad de análisis cuantitativo más profundo cuando disponemos de la data y los recursos necesarios, ¿no? Entonces aquí tenemos tres cosas que se habilitan por esta valoración, ¿no? Primero, identificar en los riesgos qué riesgos requieren mayor importancia, mayor respuesta inmediata, cuáles son los que deben mantenerse bajo monitoreo activo y por último, cuáles ameritan pasar de un análisis cuantitativo más profundo de un análisis cualitativo a un análisis más profundo, que es el análisis cuantitativo. En definitiva, yo creo que este tipo de análisis o esta etapa de análisis convierte esa lista inmensa de riesgos, de potenciales riesgos, en fundamentalmente una agenda de gestión con prioridades claras. Eso es lo que realmente va a generarse de esto aquí. Vamos entonces a agendar, vamos a
a darle la prioridad correspondiente y la observación y el análisis más detallado para poder determinar si es susceptible de una respuesta o no. Pero ya cuando hacemos este filtro, esta lista del primer filtro, ya hemos determinado que sí son potenciales y por supuesto hay que analizarlos a profundidad para atenderlos adecuadamente. ¿Cuál sería entonces el momento en que debemos ejecutar y actualizar este proceso, ¿no? Aquí el análisis cualitativo de riesgo, por supuesto, tenemos que tener en cuenta que no es un evento aislado por sí solo, se hace por allá, no, es un ejercicio que tiene vida, que es recurrente, que se ejecuta inmediatamente después de identificar los riesgos y se ajusta conforme va evolucionando el proyecto y por supuesto el entorno. Entonces en primera línea tenemos lo que corresponde a la realización inmediata después de la identificación, se realiza inmediatamente después de la identificación de los riesgos. Este es el momento de ejecutar ese análisis. Una vez identificado, una vez que se haya identificado el riesgo, ya se evalúa, pues. O sea, aquí se levantan, por supuesto, los riesgos, se realiza la valoración cualitativa, alto, medio, bajo, por ejemplo, para establecer en primera línea una priorización y orientar la gestión desde el inicio. ¿Okay? Después tenemos la revisión periódica, ¿no? La revisión periódica específicamente es relevante en proyectos largos, porque en proyectos cortos ya no hay tanta periodicidad, ¿no? Pues un proyecto que dure 6 meses, 8 meses, un año, ¿no? Entonces, hay proyectos que duran 4 o 5 años, ¿no? Dependiendo de la complejidad del proyecto, un proyecto aeroespacial, un proyecto automotriz, un proyecto de energía hidráulica, entre otras cosas, ¿no? Entonces, por supuesto, en estos proyectos largos, la incertidumbre es mucho más alta, porque estamos abarcando más periodos, quizás cambios políticos, ciclos económicos, puntos de inflexión en muchos aspectos, ¿no? del entorno, entre otras cosas, ¿no? Entonces aquí el riesgo seguramente en los proyectos largos puede cambiar, de alguna manera puede cambiar el alcance, pues, puede cambiar. Y si cambia el alcance, por supuesto se van a ver afectados el cronograma y por supuesto las condiciones operativas, fundamentalmente en la fase del desarrollo del proyecto. Entonces aquí por supuesto eso debe actualizarse cuando cambia el alcance, el cronograma y el entorno operativo. Si esto cambia, hay que hacer esa revisión, hay que hacer esos ajustes iniciales, hay que actualizar la documentación y considerar la revisión de las respuestas y considerar las reservas que se hayan establecido inicialmente para ver si son susceptibles de ajuste. Y finalmente, por supuesto, los hitos críticos que se establecen, por ejemplo, al cierre de fases importantes o tras cambios regulatorios o sencillamente al incorporar nuevas tecnologías o nuevos proveedores. Estos momentos son muy específicos en los que de alguna manera el análisis debe actualizarse. Yo diría sí o sí, o sea, se tiene que actualizar. Así como por ejemplo cuando se establece para los cierres de fases de proyecto, ¿no? O sea, tiene que revisar qué es lo que se dejó de hacer, qué es lo que dejó de ocurrir, qué es lo que todavía es potencialmente que pueda ocurrir, ¿no? Entonces, evaluar cualitativamente los riesgos sencillamente nos va a definir como especie de mantener la prioridad del riesgo que esté alineada a la realidad del proyecto y no como una fotografía del pasado, ¿no? Que lo hice, lo identifiqué y quedó allá. No, tenemos que traerlo, tenemos que generar una película, tenemos que generar un seguimiento, ¿no? Una retroalimentación continua, porque
siempre está latente, y acuérdate que de los riesgos originalmente identificados pueden surgir riesgos residuales y riesgos secundarios, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el resultado y matriz probabilidad de impacto que obtenemos de acá? Aquí el producto principal, por supuesto, es una priorización totalmente clara. ¿Qué riesgos van primero? ¿Cuáles se van a monitorear y cuáles requieren el análisis institucional, ¿no? Aquí, en la parte de resultados y matriz de probabilidad de impacto, que es el análisis que es el resultado, que va a ser la representación gráfica de los resultados de la identificación y el análisis de la priorización de los riesgos. Es que el producto en esta etapa, por supuesto, ya no vamos a archivarlo y lo vamos a guardar, sino que es un momento de priorización fundamental. Entonces, aquí se, como dice el enunciado acá, ¿qué riesgos van primero? ¿Cuáles se van a mantener bajo el monitoreo? Que son aquellos riesgos que están en umbrales medios bajos. Y por supuesto, ¿cuál va a ser el análisis o cuáles van a ser los riesgos que van a requerir análisis adicional? Como el análisis cuantitativo, entre otras cosas. Entonces, los resultados clave. Aquí en este bloque de la izquierda vamos a considerar primero la clasificación de los riesgos por prioridad, alto, medio o bajo. La lista priorizada para decidir qué se gestiona primero. Y por supuesto la identificación de los riesgos que ameritan el análisis cuantitativo, ¿no? Entonces en este bloque se resumen los resultados clave, pues. Primero la clasificación por prioridad entre alto, medio y bajo. Segundo, la lista ordenada de todos los riesgos que se definieron de acuerdo a los criterios establecidos. Y tercero, la identificación de aquellos riesgos que por su relevancia deben pasar, por supuesto, a un análisis más profundo, más detallado, como el análisis cuantitativo. Después tenemos la matriz de probabilidad y impacto. Aquí tenemos la famosa matriz de probabilidad y impacto, que nos va a traducir la evaluación experta de una lectura visible y potente. Por supuesto, en el eje vertical se va a medir la probabilidad, y en el eje horizontal se va a medir el impacto, ¿no? El impacto. Estas zonas de umbrales de color más claro a más oscuro implica la severidad, ¿no? Estas zonas que aparecen con la B baja, que son riesgos que no hay que descuidarlos, hay que sencillamente tenerlos allí como pendientes, ¿no? Porque un riesgo de probabilidad baja ocurrencia y bajo impacto, bueno, tampoco nos vamos a morir y a asignar recursos a un riesgo que si pasa, sencillamente lo vamos a aceptar porque va a ser incidental, ¿no? Ahora, los riesgos en la zona gris, la zona media, la zona el umbral medio, es un riesgo que hay que estar monitoreando, ¿no? Monitoreando porque en algún momento puede dispararse a un nivel mayor. Mientras que los riesgos que estén en la zona del umbral más oscuro, normalmente se usa por colores, ¿no? Que si azul, amarillo, verde, ¿no? Rojo, la zona, aquí se suena naranja y amarillo suavecito, o sea, dependiendo, pues, eso es a criterio de uno. Entonces, aquí la intensidad del cuadro, va a reflejar la exposición, pues. Y el resultado es sencillamente, aquí no es numérico, pero es fundamental, ¿no? O sea, es el efecto del producto de la probabilidad por el impacto, ¿no? O sea, baja por baja, ¿no? Y así sucesivamente hasta llegar a lo alto. El eje vertical es la probabilidad, el eje horizontal es el impacto y la intensidad visual, la diferencia entre riesgo bajo, moderado o sencillamente alto. Por supuesto, esta matriz de riesgo va a cambiar en caso de que usemos escalas numéricas, ¿no? Tú puedes usar, en vez de esta connotación entre baja, media y alta, puedes usar valores del 1 al 5, ¿no? Y el producto va a ser un efecto multiplicador, ¿no? Del 1 al 5 la probabilidad y del 1 al 10 el impacto, ¿no? Entonces la matriz se nos va a ampliar más
¿no? Cuadrante, por 50 casillas, por decir algo. Entonces tú vas a definir de acuerdo al criterio. El criterio tenemos que establecerlo dentro de la organización. ¿Qué es lo que vamos a considerar bajo? ¿Qué es lo que vamos a considerar medio? ¿Qué es lo que vamos a considerar alto? En el material que ustedes tienen disponible dentro de lo que corresponde a los ebooks que están dentro de la plataforma, se establecen cómo se puede manejar este tipo de información con mayor profundidad, pero básicamente es esto. Bien. En cuanto a lo que corresponde al análisis cuantitativo, una vez que terminamos con todo este proceso del análisis cualitativo, a cada uno de los riesgos identificados en el proceso de identificación, entonces decidimos pues si es prudente, ¿okay? Si es prudente, no todos los riesgos son susceptibles de análisis cuantitativo. Recuerden que se requiere una gran cantidad de data histórica, que la data sea proba, que la data tengamos la certeza de que son datos bien manejados, porque si no los resultados van a ser catastróficos, o sea, van a ser resultados inciertos y vamos a tomar decisiones a ciegas, ¿no? Así de sencillo. Entonces, y por supuesto tenemos que contar con las herramientas necesarias para tener los simuladores de riesgo, los análisis de riesgo, @risk, todos esos tipos de análisis de Monte Carlo que existen, que tienen un costo de licencia, por supuesto, y tienen una obligatoriedad de preparación del personal que los vaya a utilizar y analizar e interpretar, ¿no? Normalmente son gente especializados en estadística y este tipo de cosas, o gente con mucha experiencia en la lectura e interpretación de este tipo de resultados. Pero el análisis cualitativo se emplea ya para un proyecto normal, para un proyecto de alta envergadura, ¿no? Un proyecto que dure muchos años, que tenga mucha experiencia recogida, data histórica, se puede llevar a iteraciones. Normalmente en estos simuladores las iteraciones van entre 5 y 10.000 iteraciones para dar resultados aleatorios bien, llevarlos a una campana de caos, ¿no? A través de una curva de dispersión, entre otras cosas, ¿no? Para determinar los percentiles 10, 50, 80, ¿no? La media, entre otras cosas. Lo voy a ver un poquito más adelante. A ver. El análisis cuantitativo de riesgo, por supuesto, va a ser el análisis más profundo, aquellos riesgos que realmente así cumplan las condiciones correspondientes para este análisis. Data histórica suficiente, verificable, y los elementos que sean los software, los equipos que sean necesarios, más la gente que sea necesaria, especialista en interpretar y procesar este tipo de datos. La evaluación numérica detallada que estima el efecto combinado de los riesgos críticos sobre costo, tiempo o rendimiento del proyecto. Eso es fundamentalmente lo que es el análisis de riesgo. El objetivo de este análisis es estimar el efecto combinado de los riesgos críticos con variables claves del proyecto, principalmente costo, tiempo y rendimiento. ¿Qué significaría esto? Bueno, sencillamente vamos a combinar los efectos del impacto y la probabilidad de ocurrencia con finanzas. ¿Cuánto se requiere? ¿Cuál es el monto mínimo que yo debo invertir para este proyecto? ¿Cuál es el valor esperado sobre este tipo de proyecto? ¿Cuál es el escenario en cuanto a mi participación en el mercado con una inflación determinada, ¿no? Con unas regulaciones X? Entonces todos esos elementos se van incorporando a través de una triangulación de datos, un manejo estadístico, algo muy complejo para poder decidir las iteraciones y saber interpretar y manejar todo este tipo de software que nos va a dar resultados que nos va a permitir analizar: invierto o no invierto, me voy por aquí o no me voy por aquí, ¿no? Lo paso, un árbol de decisión. ¿Qué aporta? Primero, cuantifica los riesgos en términos monetarios, temporales o de desempeño. En esta etapa, nosotros nos vamos a permitir cuantificar el riesgo en unidades concretas, es decir, moneda, tiempo o rendimiento. ¿Cuál es el porcentaje de retorno, toda la tasa de retorno interna, ¿no? Y además nos va a permitir modelar escenarios de incertidumbre, ¿no?
con una inflación determinada, con una cobertura de mercado de tanto, con un nivel de aceptación. O sea, fíjense que todo tiene así como datos de dónde lo saco, bueno, de procesos de datos macroeconómicos del mercado, del entorno, que podamos verificar que los datos son ciertos, que son reales, que son manejables, que yo puedo distinguir cuál es la población infantil en un determinado mercado y puedo considerar entonces cuál sería el potencial demandador de estos productos y cuál es la edad, cuáles son los niveles de ingresos. O sea, aquí entra cualquier cantidad de variables que realmente podamos considerar en estas cosas, ¿no? Entonces nos va a permitir modelar escenarios de incertidumbre con técnicas de estadística y simulaciones, y va a convertir el riesgo en evidencia probabilística útil para decidir. O sea, ¿o asumimos el riesgo o no lo asumimos? Porque no solamente el riesgo de que de repente nos renuncie el personal, o se fuera alguien, o sencillamente ocurra algo pues, que afecte los objetivos del proyecto. También están los escenarios de ese entorno macroeconómico, ¿no? De ese escenario que nos va a permitir, que nos tiene que complementar esa evidencia probabilística para sostener entonces las decisiones con mayor solidez técnica. De esta manera, pues, ¿para qué sirve en la práctica entonces esto? Pues, bueno, sencillamente, primero sustenta las decisiones críticas de datos robustos, luego justifica las reservas de contingencia en forma técnica y objetiva. Recuerde que tenemos que justificar la reserva, no decir, yo voy a reservar $5,000 para este tipo de evento y $20,000 para aquel, en caso de que suceda, y $50,000 veces, pero ¿cómo tú me sustentas eso? ¿Cómo tú me justificas esa a través de este análisis? Hicimos esta proyección y el mejor escenario, porque este tipo de proyecciones te da el escenario más probable, el peor escenario y el escenario probable, el que debería ser, lo que peor puede pasar y lo que mejor puede pasar. Pero cada una de estas te va a manejar distintos niveles de variables, ¿no? De variables de inversión, de variables de recursos necesarios, de posicionamiento dentro del mercado como tal, dentro de el apetito al riesgo que tenga, la tolerancia que pueda, de los recursos financieros, los recursos tecnológicos, humanos, materiales, en fin, toda una serie de criterios que de alguna manera pueden introducirse como datos para decir, bueno, yo tengo una planta con esta capacidad, pero puedo hacer una planta con otra capacidad y atiendo un mercado con una demanda de tal manera, y así sucesivamente voy dándole cuerpo a las distintas variables que cuando comiencen a iterar de acuerdo a los distintos escenarios te va a decir el escenario más probable, la inversión mínima requerida, la inversión más óptima y la peor inversión, lo que no debes hacer, entre otras cosas. Por supuesto, aquí para qué sirve en especial valioso, es especialmente valioso en proyectos complejos, intensivos de inversión o sujetos a regulación. O sea, todos esos grandes proyectos, ¿no? Electricidad, tecnología, comunicaciones, ¿no? Vialidad, entre otras cosas, que son proyectos muy complejos, son proyectos muy intensos en inversiones y por supuesto están sujetos a normativas. Entonces, este tipo de análisis resulta muy valioso en este tipo de proyectos complejos, pues. Pero no deja de ser que tengamos la posibilidad, la fortuna de conseguirnos con data para proyectos sin subestimar, ¿no? Porque todo proyecto tiene su complejidad, pero siempre tenemos esa intuición, ¿no? esa experiencia que es lo que nos fundamenta el análisis cualitativo, y esa propensión numérica de data histórica que nos va a permitir hacer análisis de situaciones bien complejas, bien argumentadas, ¿no? Que nos va a permitir, por supuesto, manejar proyectos complejos. En cuanto al alcance y requisitos y momentos de ejecución del análisis cuantitativo, esto no se aplica a todos los riesgos, ya lo hemos dicho, ¿no? Profundiza solo los eventos priorizados y requiere datos, pero muchos datos, herramientas de altísima calidad
gente que lo maneje y por supuesto un criterio técnico, gente especializada en esto. La idea central en este proceso es clara y no se aplica a todos los riesgos, sino que se reserva aquellos riesgos que ya fueron priorizados como realmente críticos, o mejor dicho, de alta relevancia, ¿no? En el análisis cualitativo. En el análisis cualitativo, y si contamos con esa data, decimos, bueno, estos son los más críticos y tienen, por supuesto, la relevancia para que se haga ese análisis, ¿no? Porque de alguna manera estos tipos de riesgos que representan alta potencialidad para los objetivos de afectar negativamente los objetivos del proyecto requieren mayor esfuerzo, mayor dedicación y por supuesto mayor rigor técnico, que es lo que realmente se establece acá en el análisis cuantitativo. Primero, en cuanto a lo que es el alcance selectivo. Entonces, primero, en esta fase se va a concentrar en que los riesgos previamente priorizados como críticos de alta relevancia, ¿no? Ya eso ya es un hecho, ¿no? No podemos estar inventando, no, vamos a ver qué pasa con esto. No. Se ha determinado en el análisis cualitativo que realmente este riesgo es significativo, necesita prioridad, vigilancia, análisis para establecer un plan de respuesta adecuado, ¿no? Luego, lo que establece como se puede de alguna manera modelar un acumulado de múltiples riesgos, porque realmente aquí vamos a revisar esos requisitos previos, pues, que se establecieron y va a necesitar como especie vamos a tener que contar con como lo hemos dicho, con datos confiables, ¿no? Con datos históricos, con datos que no tengamos dudas de su origen y su composición y su creación como tal. Entonces, aquí el conocimiento técnico va a dar mucho de qué hablar, porque vamos a analizar esa probabilidad, ese análisis de todos los escenarios, de qué manera podemos discutir. Entonces, sin estos elementos, por supuesto, el análisis cuantitativo no va a tener ningún valor, pues, y puede inducir, por supuesto, a decisiones equivocadas y nos va a tirar por la ruta del fracaso. Los requisitos para ello, por supuesto, son datos confiables, software o herramientas estadísticas especializadas y conocimiento en probabilidad y modelado, ¿no? Eso es gente que ya sabe cómo se maneja este asunto a nivel estadístico. ¿Y cuándo se ejecuta? Bueno, después del análisis cualitativo, durante la planificación detallada antes de la ejecución y por supuesto también en hitos críticos o cuando se necesita de alguna manera justificar inversiones, reservas o decisiones ante terceros. Imagínense que tengamos un análisis crítico sobre un determinado riesgo que de alguna manera nosotros no podamos desarrollar por la complejidad técnica que ellos representan. Entonces tenemos que escoger un proveedor, un tercero, y esto nos cuesta un dinero que debe estar, por supuesto, dentro de ese plan de respuesta para poder atenderlo, ¿no? Entonces aquí básicamente todo este elemento es una como especie de una herramienta de prevención, ¿no? Y que podemos utilizarla cuando la decisión lo amerite. Necesito respaldar mi decisión bajo estos lineamientos de resultados del análisis y esas mismas decisiones van a exigir evidencia, una evidencia numérica sólida como respaldo, y así nos guardamos las espaldas. ¿Cuáles son? Les decía que, bueno, los resultados de la evaluación del riesgo, y una es la evaluación de riesgos, por supuesto, va a ser una práctica esencial en la gerencia de proyectos, que nos va a ayudar a identificar, analizar y priorizar los riesgos potenciales, y al hacer esa evaluación de riesgos, los gerentes del proyecto y todos los miembros pueden tomar decisiones informadas, desarrollar estrategias efectivas de mitigación
y asegurar el éxito del proyecto. Esto es en cuanto a lo que es la evaluación del riesgo, pero una vez evaluado, identificado y evaluado el riesgo, entramos entonces en lo que corresponde a la respuesta al riesgo. La respuesta al riesgo, por supuesto, nos va a permitir de alguna manera, es un componente fundamental en la gerencia de proyectos, ya porque implica la implementación entonces de estrategias específicas para gestionar los riesgos identificados. ¿Cuáles son las estrategias? Ya las vamos a ver. Por supuesto, el objetivo fundamental de esto es minimizar los impactos negativos y maximizar las oportunidades, asegurando de alguna manera que se complemente de manera exitosa. Entonces, ¿cuál es la importancia de la gestión de riesgo? Primero, la minimización de los impactos negativos. Porque de alguna manera, dentro del plan de respuesta que yo considere, la minimización de estos impactos van a hacer lo mínimo posible, ¿no? Imaginemos que tengamos la dependencia de un proveedor muy importante en determinada materia prima y que tengamos como plan de respuesta de riesgo, porque sabemos que este personaje puede ser intervenido, puede caer en un default financiero, entre otras cosas, y nosotros hemos trabajado con este proveedor durante mucho tiempo. Tenemos la reserva de una importación, de un mercado internacional, y lo tenemos allí. En caso de que esta persona no falle, nosotros sencillamente tenemos una importación. Nos va a salir un poco más costoso, seguramente por los niveles de importación, arancelario y todo ese tipo de cosas que implica, pero está dentro de esa decisión como tal. O sea, minimice, no me quedo sin proveedor. Tengo un proveedor un poco más costoso, pero ya lo tenía cuadrado, casi firmado con un contrato. Todo esto bajo una documentación. Vamos a optimizar las oportunidades, vamos a establecer un aseguramiento del cumplimiento de los proyectos, de los objetivos del proyecto, y vamos a tener una mejor toma de decisiones. ¿Cuáles son entonces esas estrategias para el plan de respuesta? Aquí, en este proceso, que es muy fundamental, porque, como decimos, riesgo identificado no gestionado no va a suceder absolutamente nada. Lo identifiqué, pero no lo gestioné. Y la gestión implica evaluarlo y tomar un plan de respuesta. Entonces, aquí las estrategias de respuesta al riesgo es sencillamente decidir, ¿no? Decidir el conjunto de decisiones que tenemos que considerar para transformar la evaluación de esas acciones concretas para proteger o sencillamente potenciar los objetivos del proyecto, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos la evitación. No la evitación. La evitación de riesgo. Evitar el riesgo. Evitar el riesgo implica modificar el plan para eliminar la amenaza o impedir que ocurra. Sencillamente eso. O sea, yo lo evito. Y evitarlo, como está seguramente dentro de la línea de ejecución del proyecto, desde un plan inicial, mira, hay que hacerlo de esta manera, pero ya va, vamos a meter una vez en el análisis y digo, no. Esto va a ser más complicado, vamos a hacer un pequeño viraje. Lo evitamos, lo cambiamos, no lo hacemos. Pues podemos de alguna manera mitigarlo, pues, a fines de reducir. Por ejemplo, yo no lo puedo hacer, yo contrato a un tercero. ¿Okay? Entonces reduzco la probabilidad del impacto que si yo lo haga, ¿no? Yo lo hago, puedo tener mayor impacto porque no tengo gente especializada, no tengo maquinaria especializada, me voy a retrasar más en el tiempo, tengo que adiestrar a la gente. Entonces, para no caer en eso, sencillamente lo evito, me busco un tercero, hago una tercerización y se acabó el asunto. Por supuesto, mitigar el riesgo. Esto sí está orientado a reducir la probabilidad de impacto. La mitigación es eso, pues contratarme una tercera persona, tener las reservas adecuadas en cuanto a reacción como tal, ¿no? Hay un previsto paro. Entonces, la gente del sindicato está medio alborotada y en cualquier momento se presume que puede haber un paro de actividades en el ramo de la industria automotriz como tal. Bueno, yo
yo tengo que tener alguna forma de poder tener una compañía, una empresa que tenga la capacidad técnica, por supuesto, de adelantarme ciertos procesos mientras dure la huelga, ¿no? Y sencillamente mitigo, ¿no? Minimizo esa acción como tal. Otra estrategia de respuesta es la transferencia del riesgo. La transferencia del riesgo es sencillamente desplazar la exposición hacia un tercero también, pues. Cuando hablamos de mitigación, tú lo puedes mitigar con un tercero, pues lo puedes mitigar con tus propios recursos. En cuanto a la mitigación se refiere, tú puedes decir, mira, es que la gerente de producción, la genio de está embarazada y para ese momento, en ese momento el cronograma sale de reposo porque va a dar a luz. Entonces yo mitigo con un personal, una empresa, un headhunter que ya tengo previamente contratado, o sencillamente, si he sido más proactivo de lo que debo ser, tengo a mi gente preparada, el equipo de esa dependencia sencillamente va a responder a conducir cabalmente esa dirección sin ningún inconveniente. A lo mejor no tengo necesidad de buscar un recurso en el mercado, un tercer recurso en el mercado, sencillamente eso. La preferencia es que yo no lo puedo hacer, lo hago, yo no me atrevo a tomar el riesgo, contrato una póliza de seguro, como lo hemos dicho en otras oportunidades, ¿no? Tengo la posibilidad de que haya un accidente laboral y si no ocurre, porque tenemos todas las normas de seguridad industrial al pie de la letra, pero puede ocurrir un accidente, ¿no? Eso no se exime de que ocurra, ¿no? La probabilidad es medianamente alta, o sea, por más que sea, pues, los equipos, siempre existe la posibilidad de que ocurra un accidente, y para darnos la espalda, bueno, sencillamente una póliza de seguro, pues, que recuerde esos accidentes, ¿no? En el caso que sea muy grave, hasta la vida de los participantes en el desarrollo del proyecto. Otra cuarta estrategia es la aceptación del riesgo. Ya cuando el riesgo es tolerable, sencillamente ya no hay problema. Si me va a pasar algo, si va a pasar algo, se está identificando que pueda pasar algo, pero ese impacto sería $10,000. Dice, wow, pero es mucho dinero, pero si la inversión o los valores que se están incluyendo en ese momento son más de $10 millones, no afecta, pero no tiene por qué alarmar, ¿no? Ya se tiene la reserva, ¿okay? De eso pueda pasar, ¿no? Comprar un motor nuevo, mira, tenemos un motor y bueno, ya se rompió el motor, ¿qué vamos a hacer? Traer el motor nuevo, pues se acabó, para traer el motor, vale menos que la máquina, ¿no? Vale menos que una máquina nueva, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces aquí el riesgo es tolerable, ¿no? El costo de responderle a un riesgo de esto sería más alto, es sencillamente el impacto que pueda producir. Y finalmente tenemos la exposición, mejora o compartición de oportunidades. En el caso de que estemos ante riesgo positivo, entonces aquí hablamos de que si lo explotamos, lo mejoramos, o sencillamente compartimos esa oportunidad con alguien más, ¿no? Nos buscamos de alguna manera reducir esa incertidumbre, ¿sí? Buscando la manera de incrementar la probabilidad de que ocurra un evento que sea favorable para maximizar el beneficio que corresponde. ¿Cuál sería entonces el proceso de la evaluación de la implementación de la respuesta al riesgo? Primero, el desarrollo de estrategias de respuesta. El desarrollo de estrategias de respuesta es variable, ¿no? Tenemos sustituciones, en caso de recursos humanos, internas, sustituciones externas, contrataciones temporales, contrataciones nacionales, y cuanto a recursos humanos, contrataciones extraterritoriales, ¿no? Contrataciones de terceros, toda una serie de argumentaciones que nos puedan decir, dentro de estas estrategias podemos nosotros
aplicar una de ellas a determinado posible evento, ¿no? Que no sea tan escandaloso como tal. Asignación de la responsabilidad, pues toda unidad especializada dentro de la ejecución del proyecto tiene un responsable. Y ese responsable de alguna manera tiene que estar alerta, atento de que tiene que informar, vigilar, estar atento de los avisos y las alertas de que algo puede ocurrir. Por supuesto, la implementación de respuesta al riesgo y finalmente la revisión y mejora continua. Este es el proceso de la implementación de respuesta al riesgo. Desarrollar las estrategias de respuesta, asignación de las responsabilidades para que tengamos a quién acudir y quién nos informe, implementar ese plan de respuesta al riesgo que se haya establecido y la revisión y mejora continua. De aquí, por supuesto, vamos a tener un beneficio, ¿no? El beneficio de la respuesta al riesgo efectiva, ¿no? Por supuesto, la idea central es que responder a los riesgos no es solamente evitar el problema. O sea, a veces creemos que, bueno, ya evitamos el problema. No solamente eso, sino que vamos un poquito más allá, ¿no? La idea es que en términos globales se mejore el desempeño del desarrollo del proyecto. Y por supuesto, aquí se mejora, se fortalece la gobernanza, porque entonces hay una fluidez dentro del escalamiento de la organización que nos va a permitir tomar las decisiones. O sea, yo como operativo alzo la voz, notifico que algo puede pasar, porque tengo experiencia de que cuando visualizo que tenemos esta situación o esta atmósfera o este ambiente, mira, lo más recomendable es tomar esta decisión. Entonces se va escalando y se asume, mira, sí, es verdad, creo que hay que considerarlo y hay que tener las reservas necesarias porque eso en cualquier momento puede pasar. A lo mejor no, maravilloso, pero si sucede, estamos proactivos, no en forma reactiva. Entonces, uno de los primeros beneficios que vamos a obtener, por supuesto, es mayor control del proyecto. Una gestión de respuesta bien aplicada, implica, por supuesto, un mayor control del proyecto, porque de alguna manera nos va a obligar a anticipar esos escenarios, ¿no? Definir las responsables y, por supuesto, prepararnos en las acciones correspondientes y establecer los mecanismos de seguimiento que amerita cada uno de estos posibles eventos. En segundo lugar, la reducción de sobrecostos y retrasos. Aquí esto es calidad continua, la mejora continua. Esto es mejora continua. Eliminar lo que es la reducción de los sobrecostos y los retrasos es, por supuesto, un proceso de mejora continua. ¿Por qué? Porque de alguna manera no estoy alargando, no estoy dilatando el cronograma de ejecución y por ende la afectación directa al presupuesto, ¿no? Este tipo de reducción y sobrecosto de alguna manera implica que los impactos se van a atenuar antes de que escalen y que se conviertan en crisis operativas, ¿no? Entonces, este tipo de beneficio, ¿no? Mira, no tenemos sobrecosto, no tenemos retrasos, pero esto no está afectando de alguna manera lo establecido originalmente en el presupuesto, o estamos dentro del rango de tolerancia. Y en paralelo, por supuesto, se va a producir un aumento de la confianza del cliente y de las partes interesadas, porque va a ver que el uso óptimo de los recursos financieros, tecnológicos y humanos es muy eficiente como tal, ¿no? Entonces el proyecto ya se torna predecible, ¿no? Es transparente y, por supuesto, tiene una capacidad de respuesta de incertidumbre positiva, ¿no? Porque si no tenemos capacidad de respuesta de incertidumbre, entonces cualquier cosa que pase seguramente nos va a afectar. Y finalmente, lo que corresponde a la mejora de la moral del equipo del personal, que en muchos casos a veces no se evalúa, no se considera, pero
el estado de ánimo de la gente, de acuerdo a los resultados que estamos desarrollando en equipo, es positivo, todos estamos contentos y vamos a seguir aportando lo mejor de sí. Mientras que si estamos recibiendo cada ratito observaciones, llamadas de atención, paradas de proceso, por la culpa de, la causa de, entre otras cosas, wow, a cualquiera se le baja la moral y la estima y todo eso, y el rendimiento va a ser pésimo, ¿no? Los japoneses en ese particular han tratado y han hecho, pues, han tenido la bandera de llevarla con mucho éxito sobre ese tratamiento del personal, ¿no? Ese espaldarazo que se le debe dar a la gente. Que no solamente se puede hacer lo contrario cuando suceden las cosas negativas, pues, porque no hay que buscar el culpable, sino más bien buscar la causa del problema y resolverlo. Si la gente no está bien preparada para determinados procesos que están ocurriendo, detalles sobre precios, sobre trabajo, toda esa serie de cosas, entonces vamos a distraerlo. Y si no está competente, vamos a cambiarlo. Y si no cuadra en ninguna parte, bueno, vamos a sustituirlo, punto, por ejemplo. O sea, una solución extrema. Pero siempre buscando primero la causa, ¿no? Y qué es lo que está ocasionando. Por eso que el análisis de Chicago, todos estos cuellos de botella, ¿no? Son fundamentales, son buenos porque realmente te va a permitir determinar la colaboración de cada una de las partes de los distintos procesos de una organización. Uno descubre realmente qué es lo que está sucediendo. Está sucediendo que hay un incremento de 2% periódicamente de productos con defectos, pues no puede ser, pues se requiere 1 por 1000, por ejemplo, no 10%. Entonces, se comienza a evaluar quiénes son los que intervienen, de qué manera intervienen, y entonces descubrimos y resolvemos el asunto, entre otras cosas. La moral del equipo, por supuesto, es fundamental en cualquier organización. Entonces, una respuesta al riesgo efectiva a lo largo de todos estos procesos va a proteger, por supuesto, el tiempo y el presupuesto, o sea, el cronograma y el presupuesto de costo, la línea base del costo como tal. Pero además de proteger el cronograma y el presupuesto, va a elevar la credibilidad del proyecto, va a mejorar el clima de trabajo y va a crear condiciones, por supuesto, mucho más favorables para obtener los resultados que se han comprometido desde un inicio. El resultado de una adecuada respuesta al riesgo es, primero, la respuesta del riesgo es un componente esencial de la gerencia de proyectos que asegura que los riesgos sean gestionados de manera proactiva y efectiva, y mediante el desarrollo de estrategias adecuadas y la implementación de acciones específicas, los gerentes de proyectos pueden minimizar los impactos negativos, aprovechar las oportunidades y asegurar el éxito del proyecto. Aquí, sencillamente, jóvenes, la respuesta al riesgo, volvemos a insistir, no es un accesorio, sino un componente esencial en la gerencia del proyecto, porque de alguna manera se va a convertir en la herramienta de identificación y análisis para las acciones concretas y efectivas que se va a considerar a lo largo de la vida del proyecto. Cuando nosotros desarrollamos estrategias adecuadas y las implementamos con disciplina, con orden, pues seguramente vamos a obtener resultados fundamentales. Y en este caso, el manejo de riesgo implica minimizar los impactos negativos, aprovechar las oportunidades cuando se presentan, y en consecuencia, incrementar lo que siempre estamos buscando, ¿no? La probabilidad del éxito del proyecto. Y la probabilidad del éxito del proyecto debe ser 100%. En otras palabras, la gestión de riesgo deja de ser un ejercicio que se transforma en una capacidad práctica.
continua, y ahí implica liderazgo, implica participación, anticipación, decisiones y por supuesto la actuación con criterio fundamentado, basado en datos, ¿no? No se trata entonces de la gestión de riesgo, creo que lo dijimos al principio, no se trata de eliminar la incertidumbre. La incertidumbre siempre va a existir, sino de gestionar la incertidumbre de forma proactiva, pues, para proteger, por supuesto, principalmente los objetivos del proyecto. Y esto nos va a dar como resultado la generación de resultados sostenibles, la empresa sostenible, entre todas las cosas que realmente deseamos. ¿Bien? Bueno, jóvenes, hasta aquí lo que corresponde entonces a esta exposición de lo que es evaluación y respuesta al riesgo. ¿Alguna pregunta?